En el vasto laberinto de las relaciones humanas, el misterio y la intriga se alzan como faros que iluminan el camino hacia el descubrimiento y la atracción. Una sabiduría que a menudo se pasa por alto, pero de importancia crítica, nos invita a cultivar un velo deliberado, a mantener un aire de misterio que despierte la curiosidad e invite a la exploración. En el centro de esta noción hay una verdad eterna: nadie ha escrito nunca sobre el poder cautivador del misterio en las conexiones que tejen nuestras vidas. Es un llamado a abrazar la belleza de lo desconocido, a permitir que las conexiones se desarrollen gradualmente, tejiendo una red que deje espacio a la fascinación. Esta invitación a mantener el misterio en nuestras relaciones trasciende las páginas no escritas de nuestras experiencias compartidas. Es una filosofía que aconseja no revelarlo todo desde el principio, sino dejar que los entresijos de la personalidad se desarrollen con la delicadeza de una flor que se abre con el tiempo. En este viaje de descubrimiento de uno mismo y de los demás, la primera regla, a menudo pasada por alto, se convierte en una brújula. Resuena como un consejo valioso en un mundo donde muchas veces se favorece la inmediatez, invitándonos a ser como un libro cautivador, donde cada capítulo se revela con mesura y reflexión. El cautivador encanto del misterio se manifiesta especialmente en el consejo de no revelar todo sobre uno mismo de inmediato, sino de manera calculada y reflexiva. Es un sutil recordatorio de que la vida no es una historia que deba devorarse de una sola vez, sino más bien una secuencia de capítulos que revelan gradualmente la fascinante complejidad del individuo. Un ejemplo histórico icónico, como el de Cleopatra, ilustra cómo su encanto no se limitaba a su belleza o poder, sino que emanaba del enigma que la rodeaba. Sus acciones y palabras fueron como caminos sinuosos hacia tierras inexploradas, generando una creciente anticipación y atrayendo a aquellos que buscaban revelar las profundidades de su ser. Así, mantener un aire de misterio en nuestras relaciones se convierte en una invitación a crear una intriga, a convertirse en una historia que poco a poco se va revelando. Es un arte que transforma la personalidad en un cuadro enigmático, inspirando a otros a querer descubrir los matices ocultos detrás de cada acción y palabra. A través de este acercamiento deliberado al misterio, emerge una presencia irresistible que deja a otros anhelando una visión más profunda, preservando al mismo tiempo la emoción de lo desconocido. En el corazón de la compleja red de relaciones humanas, brilla un hilo dorado que teje la importancia a menudo pasada por alto de la independencia y la individualidad. Esta filosofía, cuyos contornos nadie ha trazado todavía con palabras, surge como un llamado al autodescubrimiento dentro de las relaciones, enfatizando que la clave está en la autonomía deliberada y la búsqueda de sueños personales. Es un canto a la luz interior, a la vitalidad única que reside en cada uno, a menudo sofocada por la tendencia a sumergirse por completo en el mundo de los demás. La insistencia en no cambiar completamente la vida de uno en torno a otra persona se está convirtiendo en un mantra para quienes buscan crear relaciones satisfactorias. Es una invitación a percibirse a uno mismo como una estrella solitaria y luminosa, que brilla en la oscuridad de la existencia, alimentada por su propia luz y vitalidad distintivas. Este consejo trasciende líneas nunca escritas, revelando un principio fundamental que defiende la individualidad como fuerza magnética. La sabiduría no escrita nos aconseja imaginarnos a nosotros mismos como una fuerza autónoma, trazando nuestro propio camino independientemente de la órbita de cualquier otra persona. Esta esclarecedora metáfora nos anima a no permitir que nuestro mundo se centre exclusivamente en otra persona, sino perseguir nuestros sueños, ambiciones y nutrir una identidad distinta. Un ejemplo histórico que resuena con esta idea es el de Sir Isaac Newton, el genio científico cuyas contribuciones revolucionarias cambiaron nuestra comprensión del universo. A pesar de las intensas exigencias de su vida, Newton logró tejer una rica existencia personal, mezclada con pasiones, amistades y exploraciones propias. Su capacidad para armonizar los triunfos de su carrera con una fuerte identidad personal lo elevó a la categoría de científico distinguido, pero también a la de un individuo admirado por su génesis e independencia interior. Así, esta regla no escrita se convierte en una invitación a crear una atracción enigmática, a convertirse en una fuerza autónoma y aventurera que enriquece las relaciones en lugar de abrumarlas. La idea básica es complementar la vida de cada uno manteniendo la distinción. Es vivir una vida fuera de relaciones superficiales, permitiendo un desarrollo continuo y aportando una refrescante sensación de libertad a nuestra asociación con los demás. Siguiendo los pasos de la filosofía estoica, este enfoque se hace eco de la sabiduría de Marco Aurelio, el emperador filósofo,
quien afirmó que quien vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Esto resuena profundamente con la idea de mantener la independencia personal en las relaciones, creando un atractivo misterioso para estar completo dentro de uno mismo. Es un delicado equilibrio donde se encuentran la autonomía personal y el compromiso profesional, trazando un ejemplo cautivador de cómo preservar la singularidad de uno puede conducir a una vida plena y armoniosa. Dentro de las relaciones humanas, donde cada interacción parece contener capítulos ya escritos, emerge una filosofía fundamental, un hilo dorado que nadie ha tejido todavía en las páginas de la existencia diaria, la de crear la propia felicidad. Es una invitación a trascender las normas convencionales, a mirar más allá de las emociones fugaces y a cultivar una fuente interior de satisfacción que desafía los límites del tiempo y las circunstancias. En este desarrollo inexplorado, nos aventuramos en el territorio desconocido de la autocreación de la felicidad, una búsqueda personal que emerge como la clave para un atractivo profundo y duradero. Defender la idea de que la verdadera felicidad proviene del interior es reconocer la naturaleza intrínseca de la felicidad. Es una declaración audaz que trasciende la idea convencional de que la felicidad es condicional, dependiente de eventos externos u otros. Más bien, es un reconocimiento de que la verdadera fuente de alegría está dentro de nosotros, en cómo percibimos, reaccionamos y creamos nuestra propia realidad interior. Esta filosofía, nunca antes formulada, surge como una oda a la autonomía emocional y a la capacidad de florecer independientemente de las circunstancias externas. Cultivar la confianza en uno mismo y la independencia se convierte así en un camino lleno de pepitas de oro, un camino hacia el atractivo que va más allá de las apariencias superficiales. Es una sabiduría a la que nadie todavía ha dado la medida adecuada, un enfoque que sugiere que la confianza en uno mismo es magnética y atrae naturalmente a quienes gravitan hacia esta luz interior. Este atractivo no proviene del exterior, sino de una fuerza interior que irradia e inspira, una sutil invitación para que los demás también busquen esta fuente de felicidad en su interior. Theodore Roosevelt, una figura icónica cuya vida estuvo marcada por considerables desafíos personales, se convirtió en un ejemplo sorprendente de esta filosofía. Defender la capacidad de encontrar la felicidad interior a pesar de las tormentas externas es reconocer que la independencia emocional no es simplemente un rasgo del carácter, sino una habilidad cultivada. Con este espíritu estoico, Roosevelt encarna la idea de que la verdadera felicidad reside en la satisfacción presente, independientemente de los torbellinos del destino. Así, crear la propia felicidad se convierte en un acto de resistencia contra los vientos cambiantes de la vida, una elección consciente de cultivar una fuente interna de plenitud. Es una forma de liberarse de las cadenas de las expectativas externas y forjar una realidad interior que trasciende los vaivenes de la vida. Esta filosofía, como una sinfonía aún no compuesta, nos invita a armonizar nuestra vida interior con nuestra existencia exterior, a convertirnos en compositores de nuestra propia felicidad. En este espacio inexplorado, defender la idea de que la felicidad es una creación interna se convierte en una declaración audaz, una oda a la autonomía emocional y al profundo atractivo que emana de esta independencia. Es una filosofía que sugiere que la auténtica felicidad no se encuentra en la búsqueda incesante del exterior, sino en el descubrimiento de la riqueza interior, una melodía temporal que resuena en el corazón de quien se atreve a componer su propia felicidad. Dentro de lo inexplorado, donde las páginas de las relaciones humanas esperan ser escritas, emerge una lección sin precedentes, una verdad que resuena en el silencio de los consejos tácitos: valórate y permite la inversión. Esta sabiduría inexplorada se convierte en la clave para abrir puertas a relaciones significativas, enfatizando el reconocimiento del propio valor y el impacto potencial en las vidas de los demás. Reconocer la autoestima va más allá de las palabras convencionales de confianza en uno mismo. Es una invitación a percibir la propia existencia como un hallazgo raro, una joya preciosa que, cuando se pule, brilla con un brillo deslumbrante. Es una afirmación de que lo que uno aporta a una relación no es simplemente estar presente, sino ser intencionalmente significativo en la vida de alguien. En este espacio inexplorado, esta lección se convierte en una declaración de la riqueza interior que cada uno posee y que merece ser reconocida. Aconsejar no buscar desesperadamente atención, sino demostrar que se enriquece la existencia de los demás, se convierte en un arte sutil por descubrir. Esta es la sabiduría que sugiere que la atracción no proviene de la demanda, sino de la oferta. Es el poder demostrar que uno es una adición valiosa y enriquecedora a la vida de otra persona, una presencia que trasciende lo superficial para convertirse en una necesidad percibida.
En este territorio inexplorado, el énfasis está en crear una dinámica relacional en la que uno se convierte en un elemento significativo, en lugar de ser simplemente un protagonista pasajero. La historia entre Alejandro Magno y Aristóteles surge como una ilustración cautivadora de esta lección. Más allá de una simple relación estudiante-mentor, se convierte en una saga de tutoría valiosa, donde el estudiante ve en su mentor una riqueza de conocimientos cruciales para dirigir un imperio. Aristóteles no fue solo un tutor en la vida del joven príncipe, sino un faro de conocimiento y pensamiento estratégico. Esta relación va más allá de la norma e ilustra cómo un estudiante percibe al maestro como un activo crucial, un tesoro de sabiduría que requiere una investigación y respetos sinceros. Es un ejemplo nunca antes contado del valor que uno puede aportar a la vida de otra persona y de cómo ese valor puede invertirse de manera significativa. Así, valorar el propio ser y permitir la inversión se convierte en un acto de desafío a la idea convencional del exceso de modestia. Es una declaración audaz de que nuestra presencia en la vida de otra persona no debe tomarse a la ligera, sino que debe verse como una oportunidad valiosa. Esta lección no escrita se convierte en una inspiración para crear relaciones no basadas en la necesidad, sino en el reconocimiento mutuo del valor que cada uno puede aportar. En esta sinfonía aún no tocada, valorarse a uno mismo se convierte en una invitación a reconocer la propia brillantez interior y a permitir que los demás inviertan en esta luz. Es una danza delicada de reconocimiento mutuo, donde uno busca no simplemente ser visto, sino también ser comprendido como una pieza esencial del rompecabezas de la vida de otra persona. Es allí, en este espacio inexplorado, donde el valor personal se convierte en una moneda valiosa, una invitación a crear conexiones que trascienden lo ordinario para convertirse en capítulos inolvidables del libro de la vida. En la inmensidad de las relaciones humanas, donde cada interacción parece contener fragmentos ya conocidos, emerge una verdad aún no escrita, una sabiduría que resuena en el silencio de los consejos tácitos, evoca el miedo a perderte. Esta lección inexplorada se convierte en una clave para desbloquear los misterios de la conexión humana, destacando el poder de presentarse como irreemplazable para provocar ansiedad por la pérdida. Animarse a presentarse como irreemplazable se convierte en una sinfonía de autorreconocimiento, una declaración audaz de la singularidad de cada individuo. Es una sabiduría que trasciende la simple idea de confianza en uno mismo para convertirse en una afirmación de la unicidad que cada persona lleva dentro de sí. En este espacio inexplorado, el valor de percibirse a uno mismo como una entidad inimitable emerge como una fuerza magnética, una invitación a quienes nos rodean a reconocer nuestra esencia única. Enfatizar el atractivo de la autonomía se convierte en una invitación a cultivar un aura de independencia, inspirando a otros a buscar activamente ser parte de nuestras vidas. Es una sabiduría que revela la belleza de una existencia completa dentro de uno mismo, donde la vida se convierte en un viaje fascinante, satisfactorio y enriquecedor independientemente de las conexiones externas. Esta autonomía se convierte en una invitación sutil, una forma de hacer que los demás sientan el privilegio de ser admitidos en nuestro mundo. Esta lección aún no escrita tiene su eco en la dinámica entre Steve Jobs y Steve Wozniak en los primeros días de Apple. Wozniak, un brillante ingeniero, fue la piedra angular de la creación de los primeros ordenadores Apple. Su experiencia técnica y sus diseños con visión de futuro fueron cruciales para el éxito inicial de la empresa. Jobs, al ver las necesidades y el bienestar por encima de todo, reconoció el valor inconmensurable de Wozniak, que invirtió un tiempo y esfuerzo considerables para aprender de él. Esta relación no era simplemente una colaboración profesional, sino una conexión en la que el estudiante veía en su mentor una gran cantidad de conocimientos esenciales para el éxito futuro. Es un ejemplo inexplorado del valor que uno puede aportar a la vida de otra persona y de cómo ese valor puede invertirse de manera significativa. Por tanto, evocar el miedo a perderse se convierte en un acto deliberado de creación de una aura magnética. Es una declaración silenciosa de que nuestra presencia en la vida de los demás no es solo un complemento, sino una necesidad. Es una sinfonía no solo de hacerse notar, sino también de ser reconocido como una entidad irreemplazable, una pieza valiosa del rompecabezas de la vida de otras personas. En este espacio inexplorado, fomentar la preocupación por la pérdida se convierte en un llamado al reconocimiento mutuo del valor. Es un baile delicado entre demostrar independencia e invitarte a ser parte de nuestro mundo. Es allí, en estas páginas aún en blanco, donde encontramos el poder de crear relaciones que van más allá de lo efímero para convertirse en vínculos que resisten los tormentos del tiempo.
evocar el miedo a perderse se convierte en una declaración de la unicidad de cada ser, una celebración de la belleza de dejarse explorar y descubrir por quienes se atreven a adentrarse en nuestro mundo interior. Dentro de las relaciones humanas, donde los manuscritos a menudo parecen repetir estribillos familiares, emerge una sabiduría aún no registrada, una invitación a afirmar el propio valor. Es una sinfonía inexplorada que trasciende las convenciones, defendiendo la prioridad de las propias necesidades y la felicidad dentro de las relaciones. Abogar por priorizar las propias necesidades y la felicidad en las relaciones se convierte en una declaración de independencia emocional, una afirmación audaz de que nuestra existencia no debe ser sacrificada en el altar de las expectativas externas. En este espacio inexplorado, esta sabiduría se convierte en una invitación a crear relaciones equilibradas, donde la realización personal no queda relegada a un segundo plano, sino que se considera un requisito previo para cualquier conexión significativa. Fomentar una declaración clara de que uno no se conformará con un trato que no sea respetuoso se convierte en un acto de valentía, una afirmación de la propia valía. Es una lección que trasciende la simple idea de confianza en uno mismo para convertirse en una declaración de respeto hacia uno mismo, una afirmación de que uno merece ser tratado con consideración y dignidad. En este espacio inexplorado, el énfasis está en no ceder a la tentación de comprometer el propio valor por la conveniencia de los demás. Destacar la importancia de percibir y reaccionar positivamente ante las situaciones, a la manera de la filosofía estoica, se convierte en una oda a la resiliencia emocional. Es una lección que sugiere que la verdadera fortaleza reside en cómo uno percibe y responde a los eventos más que en su ocurrencia misma. En este espacio inexplorado, la sabiduría estoica se convierte en una brújula para navegar a través de los altibajos de las relaciones, una invitación a cultivar una actitud de serenidad ante los vaivenes de la vida. La dinámica entre afirmar el propio valor y seguir la filosofía estoica emerge como una sinfonía armoniosa. Es una invitación a priorizar las propias necesidades sin sacrificar el bienestar emocional, a establecer límites claros y a responder a las situaciones con calma y resiliencia. Es un acto de equilibrio entre la asertividad y el reconocimiento de que el poder reside en cómo uno elige percibir las circunstancias. Así, afirmar el propio valor se convierte en un acto de creación consciente de relaciones respetuosas y equilibradas. Es una declaración audaz de que merecemos respeto, de que nuestra felicidad no debe subordinarse a los deseos de los demás. En este espacio inexplorado, la independencia emocional se convierte en una melodía a la que nadie ha prestado aún atención, una invitación a componer tu propia sinfonía de felicidad y relaciones plenas. En el vasto territorio de las relaciones humanas, donde cada capítulo a menudo parece recorrer caminos familiares, emerge una sabiduría inexplorada, una invitación a evitar estar siempre disponibles. Esta lección, aún no escrita en los anales del consejo interpersonal, se eleva como una melodía sutil, abogando por la preservación de la percepción del tiempo precioso y el enfoque dentro de las relaciones. No siempre se dispone de orientación para mantener la percepción de tiempo y concentración valiosos. Es una declaración silenciosa de que cada momento libre no tiene por qué ser un recurso inagotable. En este espacio inexplorado, esta sabiduría se convierte en una invitación a reconocer el valor del propio tiempo, a erigir límites que preserven la calidad de las interacciones en lugar de diluirlas en una disponibilidad perpetua. Sugerir que tener tus propias pasiones y compromisos te hace más intrigante se convierte en una oda a la individualidad dentro de las relaciones. Es una lección que trasciende el simple hecho de estar ocupado para convertirse en una afirmación de la riqueza que todos aportan. En este espacio inexplorado, el énfasis está en la necesidad de mantener un aire de misterio, donde la disponibilidad no es sinónimo de previsibilidad, sino parte de un panorama complejo e intrigante. El equilibrio entre iniciación y comunicación en las relaciones emerge como un elemento clave de esta sabiduría aún no inscrita. Es una invitación a comprender que la iniciación constante a veces puede diluir la calidad de los intercambios. En este espacio inexplorado, la esencia de esta lección se convierte en una sinfonía de interacciones equilibradas, donde cada protagonista se turna para asumir el papel de iniciador, creando así una danza armoniosa de comunicación. La dinámica entre evitar estar siempre disponible, cultivar pasiones individuales y equilibrar el inicio de la comunicación forma una red compleja y rica. Es una exploración de la noción de que la disponibilidad no es solo disponibilidad física, sino también disponibilidad emocional y mental. Es una sinfonía en la que el tiempo no se gasta simplemente, sino que se invierte sabiamente en intercambios significativos y enriquecedores. Así,
Evitar estar siempre disponible se convierte en una declaración consciente del valor de cada interacción, un reconocimiento de que la calidad supera la cantidad. Es una invitación a crear relaciones que sean como estrellas en el cielo, que brillan de forma intermitente pero que dejan una huella duradera. En este espacio inexplorado, la disponibilidad se convierte en una moneda valiosa, un recurso que debe utilizarse con discernimiento para construir conexiones auténticas y significativas. Dentro del gran libro de las interacciones humanas, donde cada capítulo a veces parece repetirse, emerge una sabiduría inexplorada, una invitación a fomentar la comunicación mutua. Es una melodía delicada, una lección que trasciende la mera retórica para convertirse en una sinfonía de interacciones equilibradas, que fomenta un enfoque juicioso para iniciar la comunicación en las relaciones. Fomentar un enfoque equilibrado para iniciar la comunicación en las relaciones se convierte en una afirmación de la necesidad de compartir la responsabilidad de la conexión. Es una sabiduría que trasciende la necesidad constante de ser el motor de cada intercambio. En este espacio inexplorado, esta lección se convierte en una sinfonía donde todos hacen su parte, creando una danza armoniosa de hablar y escuchar. Los consejos que permiten a otros tomar la iniciativa se convierten a veces en una invitación a la espontaneidad y a la autenticidad. Es una lección que sugiere que la magia de la comunicación reside en la variedad de voces que se alzan. En este espacio inexplorado, esta sabiduría se convierte en una oda a la diversidad de perspectivas, donde se anima a cada protagonista a añadir su propia nota a la melodía colectiva de los intercambios. Enfatizar que este enfoque indica una vida llena de diversos intereses y actividades se convierte en un llamado a la riqueza de la individualidad. Es una lección que trasciende la simple comunicación para convertirse en una celebración de las pasiones y compromisos que llenan nuestras vidas. En este espacio inexplorado, el énfasis está en la necesidad no solo de comunicar para llenar un vacío, sino también de compartir las historias de nuestras ocupadas vidas. La dinámica entre fomentar la comunicación mutua, fomentar la iniciativa de los demás y enfatizar una vida rica en intereses individuales forma una red compleja y cautivadora. Es una exploración de la noción de que la comunicación no solo debe ser una necesidad, sino también una celebración de intercambios ricos y significativos. Es una sinfonía donde todos desempeñan el papel de iniciador y receptor, creando una danza armoniosa de entendimiento mutuo. Así, fomentar la comunicación mutua se convierte en una declaración consciente del valor de cada voz en el diálogo humano. Es una invitación a crear relaciones donde la comunicación no sea simplemente un intercambio de información, sino una celebración de las conexiones que se establecen a través de las palabras. En este espacio inexplorado, la comunicación se convierte en un arte, una danza delicada donde cada movimiento es un paso hacia una comprensión más profunda y una conexión auténtica. Dentro de la infinita red de relaciones humanas, donde cada capítulo a menudo parece repetir estribillos familiares, emerge una sabiduría aún no escrita, una invitación a no apegarse demasiado emocionalmente. Es una melodía de sabiduría, una lección que trasciende la simple emoción para convertirse en una sinfonía de equilibrio emocional dentro de las relaciones. Resaltar la importancia del equilibrio emocional en las relaciones se convierte en una oda a la salud psicológica. Es una sabiduría que trasciende la idea de que el amor y el apego no tienen por qué ser sinónimos de desequilibrio emocional. En este espacio inexplorado, esta lección se convierte en una sinfonía donde cada nota de emoción se toca con discernimiento, creando armonía en lugar de un caos desgarrador. Fomentar el establecimiento de límites y expectativas claros para un trato respetuoso se convierte en una afirmación de la necesidad de mantener la integridad emocional. Es una lección que sugiere que el amor no debería ser una justificación para tolerar la falta de respeto. En este espacio inexplorado, esta sabiduría se convierte en una declaración de la importancia de definir límites emocionales que preserven la dignidad de cada persona. Hacer hincapié en el coraje de abandonar las relaciones que comprometen el respeto por uno mismo y la integridad se convierte en un llamado a la fortaleza interior. Es una lección que trasciende la simple idea del fin de una relación para convertirse en una afirmación del derecho de todos a ser tratados con respeto y dignidad. En este espacio inexplorado, el énfasis está en no sacrificar el bienestar emocional para preservar conexiones que no contribuyen al crecimiento mutuo. La dinámica entre no apegarse demasiado emocionalmente, equilibrar las emociones y dejar de lado las relaciones tóxicas forma una red compleja y conmovedora. Es una exploración de la noción de que el amor y el apego no deben ser cadenas,
sino alas que permitan a cada persona alcanzar su máximo potencial. Es una sinfonía donde cada acto de valentía se convierte en una nota vibrante, creando una melodía de respeto y amor propio. Así, no apegarse demasiado emocionalmente se convierte en una declaración consciente del valor del propio bienestar emocional. Es una invitación a crear relaciones que nutran en lugar de debilitar, donde cada individuo sea libre de florecer sin temor a un abrazo emocional asfixiante. En este espacio inexplorado, el amor se convierte en una fuerza liberadora, una danza delicada donde todos permanecen en equilibrio mientras se elevan hacia horizontes emocionales más amplios. En el corazón de la gran novela de las relaciones humanas, donde cada capítulo parece repetir a menudo los mismos temas, emerge una sabiduría aún no escrita, una invitación a dar prioridad a los valores personales. Es una melodía de sabiduría, una lección que trasciende la simple idea de las relaciones para convertirse en una sinfonía de autenticidad y coherencia con uno mismo. Destacar la importancia de priorizar los valores personales en lugar de aferrarse a relaciones que no potencian la alegría y la autoestima se convierte en una afirmación de autonomía emocional. Es una sabiduría que trasciende la idea de que el amor no debe ser un compromiso con los propios valores. En este espacio inexplorado, esta lección se convierte en una sinfonía donde cada nota es una afirmación de uno mismo, una declaración de que la verdadera alegría surge del alineamiento con los propios principios. Hacer referencia a la idea de Marco Aurelio de tener control de la mente a pesar de los acontecimientos externos se convierte en un llamado a la resiliencia interior. Es una lección que sugiere que incluso cuando las circunstancias externas parecen estar fuera de nuestro control, el dominio de nuestra mente sigue siendo nuestro poder inquebrantable. En este espacio inexplorado, el énfasis está en la necesidad de recurrir a la propia fuerza interior para permanecer fiel a sus convicciones a pesar de las tormentas externas. Fomentar el cultivo de relaciones que correspondan a valores personales, como lo ilustra el ejemplo del emperador romano Marco Aurelio, se convierte en una invitación a tejer vínculos que nutran el alma. Es una lección que trasciende la idea de conexiones simples para convertirse en una exploración de la profundidad de las relaciones basadas en valores compartidos. En este espacio inexplorado, el énfasis está en la necesidad no simplemente de coexistir, sino de crecer juntos en la armonía de creencias compartidas. La dinámica entre priorizar los valores personales, dominar la mente a pesar de las circunstancias externas y cultivar relaciones basadas en valores compartidos forma una red compleja y gratificante. Es una exploración de la noción de que las relaciones auténticas solo pueden florecer en el terreno de los valores compartidos. Es una sinfonía donde cada acto de lealtad hacia uno mismo se convierte en una nota vibrante, creando una melodía de auténtica alegría y autoestima. Así, priorizar los valores personales se convierte en una declaración consciente de riqueza interior. Es una invitación a crear relaciones que no solo reflejen quiénes somos, sino que también amplifiquen nuestra esencia. En este espacio inexplorado, las relaciones se convierten en un jardín donde florecen los valores, cada conexión una celebración de la verdad interior y la realización personal.